Señal directa. Bueno, agradecemos enormemente que nuestra colega Cintia Isabel, reportera de TV Perú, tenga tiempo y pueda hacer este enlace para platicar con nuestra audiencia, y le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio. Querida Cintia, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo están, amigos de México? Muy buenas tardes. Así es, todo bastante tranquilo por acá, por lo pronto, Lima, Perú. Lo dices bien, por lo pronto allá en Lima, Perú. Cintia, pues nos narrabas aquí en este espacio el conflicto que vivieron después de que deponen al presidente Pedro Castillo, todo lo que se ha venido desarrollando después de... Y ahora en la que nos encontramos, en donde declaran al embajador de México en Perú persona non grata, de hecho ya muy tempranito, a las 7 de la mañana, él y su familia ya están acá en México. ¿Cómo lo ven ustedes desde allá? ¿Cuál es su análisis, Cintia? Bueno, ante todo, lamentar un poco esta situación que de alguna manera u otra distancia finalmente a dos pueblos hermanos, que son Perú y México. Tenemos una cultura, tenemos muchísimas cosas en común y creo que a lo largo de los años, pues, Perú y México han tenido excelentes relaciones, tanto entre sus ciudadanos como también entre sus gobiernos. Es sin duda una lástima que ahora estas relaciones se hayan visto resquebrajadas en algún punto. Esperemos que, bueno, ambos gobiernos finalmente lleguen a un entendimiento y pues las relaciones diplomáticas continúen como siempre han estado. Felizmente ya ha indicado su presidente, el señor López Obrador, que no va a cortar relaciones con México, pero definitivamente es una, digamos, señal de evidencia, ¿no? Una relación diplomática difícil. ¿Dónde empieza todo? Empieza cuando este grupo de cuatro, pues, presidentes de cuatro países, estamos hablando de México, Colombia, Bolivia y Argentina, deciden no reconocer a la señora Dina Boluarte como la presidenta del Perú, y a partir de ahí, pues, una serie de comentarios que sin duda merecieron una respuesta, digamos, del gobierno peruano, ¿no? Ya la canciller, el día de ayer, la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, ella ha señalado que ha considerado que es una injerencia, ¿no? Ha sido una injerencia en los asuntos internos, es lo que ha dicho ella, de un reducido grupo de países que indicó tienen un discurso alejado de la realidad. Esto pues señala ella al no reconocer a la presidenta Dina Boluarte y por el otro lado mostrar su apoyo al presidente Pedro Castillo. Dicho sea de paso, ahora cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de la Diroes, que es donde también está recluido el dictador Alberto Fujimori, también expresidente de la República. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ustedes recordarán, aquel 7 de diciembre nosotros hablábamos de que el presidente Pedro Castillo había sido detenido en su intento, ¿no?, de llegar a la embajada mexicana. Es su propia escolta, su propia seguridad quien lo detiene en una avenida bastante concurrida de la ciudad de Lima, ¿no? Y luego se supo que había el respaldo del gobierno de México en brindarle este asilo, sin embargo, no se llegó a concretar. Luego se supo que la familia, en este caso la señora Lilia Paredes y sus dos menores hijos, pues sí se encontraban en lo que podríamos considerar a buen resguardo en la embajada mexicana. Ellos solicitaron el asilo político que luego el gobierno de México confirmó. Se empezaron a hacer los trámites de salvoconducto. Hubieron algunas, digamos, conjeturas al respecto, dado que la señora Lilia Paredes pues también es parte de algunas de las investigaciones que finalmente alcanzan a su esposo. Ella está investigada, es parte de una investigación preparatoria, quiere decir una investigación que está en sus primeras fases, por ser la presunta coautora del delito de organización criminal, por el cual también pues se investiga al expresidente Pedro Castillo. Entonces, cuando México solicita el salvoconducto para brindar el asilo político a la familia del expresidente Castillo, está ahí donde algunas voces señalan que esto no se debe dar, dado que está comprendida en una investigación fiscal. Sin embargo, es importante precisar que
al momento de solicitarse el salvoconducto, la señora Lilia Paredes pues no tenía, requerimiento de la justicia, no estaba con prisión preventiva, no tenía impedimento de salida del país, no tiene por supuesto ninguna sentencia todavía, entonces no había nada que realmente impida que ella salga del país. Es en este sentido que luego el gobierno de Perú, a través de su canciller, decide otorgar el salvoconducto en el marco de las leyes internacionales, pero sin embargo precisan y declaran persona no grata al embajador de México en Perú, nos referimos al señor Pablo Monroy, y además le dan 72 horas para abandonar el territorio peruano. Algo que sin duda, pues repetimos, resquebraja finalmente las relaciones diplomáticas. Hemos escuchado al señor López Obrador que dijo que no va a romper relaciones con Perú, y esperemos que el gobierno de la señora Dina Boluarte también opte por la misma decisión, porque repetimos, tenemos muchísimos intereses en común, México y Perú, y por el otro lado somos países latinoamericanos, países hermanos, y que creo que estos plazos van más allá de situaciones o conjeturas políticas que se puedan dar en un determinado momento de la historia. Estimada Cintia, gracias. ¿Qué papel o qué rol jugaba la esposa del expresidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, que ahora está asilada en México, y por qué le investigan? Y pues si pudieras también platicarnos un poco más de la opinión que generó tanto en pro Castillo como los que están en contra de Castillo este asilo. Bueno, hace solo poco más de una hora, en realidad, quien ocupa el día de hoy el cargo de primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, nos referimos al señor Alberto Tarola, que ha vuelto a pedir al gobierno mexicano, al gobierno del señor López Obrador, pero también lo mismo al gobierno de Colombia, del señor Gustavo Petro y los demás países, que no se entrometan más, es lo que él ha dicho, en asuntos internos del Perú. Ha reiterado que considera esto de una injerencia, pero sin embargo ha dicho que se va a respetar la decisión de darle salvoconducto en el marco de las leyes internacionales. El día de ayer, cuando se tramitaba esto, por supuesto, hubieron opiniones a favor y en contra. Hay quienes señalan que el gobierno peruano ha hecho bien en otorgar el salvoconducto, por un lado, y por el otro lado también hay quienes rechazan el hecho de que se haya, nombrado persona no grata al embajador Pablo Monroy acá en Perú. Por el otro lado, hay quienes mostraron una preocupación de que Lilia Paredes, eventualmente de ser encontrada culpable, no pueda ser extraditada para que cumpla con sus requerimientos con la justicia acá en Perú, pero repetimos, eso pues es un proceso que todavía está en su fase inicial, las investigaciones recién han iniciado, entonces en ese salvoconducto además que entrega el gobierno peruano a México, indica claramente que en caso Lilia Paredes deba ser requerida por la justicia peruana, se va a iniciar de inmediato el proceso de extradición. Digamos, esa es la salvedad que expresa claramente la Cancillería de Perú. Y bueno, esperemos que en todo caso, de parte de México también se cumpla de ser necesario, ¿no? Repetimos, al momento no podemos señalar a la señora Lilia Paredes como culpable o no de haber cometido tal delito. Sin embargo, las investigaciones están. ¿De qué, se la investiga? ¿Sobre qué? Bueno, sobre ser parte de esta supuesta organización criminal que estaba liderada también supuestamente por el señor Pedro Castillo. Tiene que ver mucho con, por ejemplo, la entrega de obras, es decir, la dirección, el direccionamiento de obras a quienes supuestamente habrían sido sus amigos, esto a cambio de presuntas coimas. También está involucrada la hermana de la señora Lilia Paredes, Jennifer Paredes. Precisamente por esta razón, en su momento, este año, la Fiscalía allanó la sede de Palacio de Gobierno, la sede de la Casa Presidencial. Se dictó prisión preventiva en su momento contra la hermana de Lilia Paredes. La Fiscalía, la policía ingresaron. Sin embargo, finalmente al momento, Jennifer Paredes es investigada, sí, pero en libertad.
Entonces, repetimos, estos son procesos que todavía tienen, digamos, un tiempo largo que van a durar. Entonces, finalmente será la justicia la que determine la responsabilidad o no sobre estos hechos. El presidente Pedro Castillo tiene al menos 7 carpetas fiscales por las cuales es investigado, además pues de los delitos de conspiración y rebelión, por los que ahora cumple 18 meses de prisión preventiva. Entonces es en el marco de estas investigaciones que finalmente más adelante se sabrá cuál es la situación de la familia del expresidente Pedro Castillo. También es preciso señalar que el gobierno de Perú, a través de su Cancillería, rechazó las versiones que indican que Lilia Paredes con su familia eran perseguidos políticos, porque los delitos por los cuales se investigan son delitos comunes. Entonces rechazó y pidió al gobierno mexicano pues no interpretar así el hecho de que se le pida a ella cumplir en todo caso con todo lo que involucre ese proceso por el cual se le investiga. Uh-huh. Oye, Cintia, Isabel Malpartida, tienen una labor ustedes titánica en estos momentos, porque la historia nos ha demostrado que en América Latina, sobre todo, bueno, en otras latitudes, pero nos ocupa América, los gobiernos progresistas, cómo han tenido golpes de Estado o cómo a quienes encabezan este tipo de gobiernos se les fabrican delitos. Ejemplos hay muchísimos. Está Ignacio Lula da Silva, está Dilma Rousseff, por ejemplo, la propia Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Rafael Corral en Ecuador y un largo etcétera, etcétera. Y lo que ahora se está acusando al presidente depuesto y a su familia, a su esposa concretamente. Entonces ustedes tienen una labor titánica para demostrar si sí es o no verdad estos delitos que se les están pues imputando o achacando, considerando, Cintia. Bueno, sí, en realidad, como lo decimos, son 7 carpetas fiscales, todas por delitos de corrupción, básicamente. Hay una que es por el tema de un supuesto plagio en tesis, pero hasta donde recuerdo esta investigación ha sido archivada. Pero en todo caso son varias investigaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el tema básicamente de direccionamiento de obras y además de haber intentado cobrar coimas, cupos, obtener algún beneficio económico de las obras que se destinaban pues a la ejecución de parte del Estado peruano. Que hay pruebas, esto es algo que no lo podemos decir, las investigaciones están en curso, hay un equipo especial de fiscales y de la Policía Nacional que están a cargo de esta investigación. Lo que sí hay es indicios, muchos indicios, de hecho personas muy cercanas al gobierno del expresidente Pedro Castillo, que luego dejaron de ser cercanas, se convirtieron, por ejemplo, en colaboradores eficaces, o sin embargo, o simplemente empezaron pues a contar lo que supuestamente o presuntamente habría ocurrido, a dar nombres, a dar datos. El día en que el señor Pedro Castillo intenta dar este golpe de Estado y luego es sacado por el Congreso, estaba dando declaraciones un ex asesor del Ministerio de Vivienda muy cercano al presidente Pedro Castillo. Estamos hablando de Salatiel Marrufo, y él informaba pues que se le había dado dinero al presidente en maletas, que se había dado dinero también a personas cerca. Entonces posiblemente son estas declaraciones también las que finalmente terminan pues haciendo que el señor Castillo opte por dar este golpe de Estado, que finalmente no era respaldado por nadie, no era respaldado por la Policía Nacional, no era respaldado por las Fuerzas Armadas, y esto precisamente hizo que el Congreso de la República rápidamente decida vacarlo, dejarlo fuera del cargo y bueno, luego procesarlo, ¿no? La Fiscalía lo procesó por delitos flagrante, a ser detenido, y ahora, repetimos, cumple 18 meses de prisión preventiva, no por las investigaciones que tienen que ver con delitos de corrupción o de presunta organización criminal, sino por los delitos de rebelión y conspiración, presuntos delitos, al dar este fallido golpe de Estado, ¿no? La situación en Perú ahora es un poco difícil, porque luego de que ocurrió esto, hubieron un sinnúmero de protestas que se tardaron cerca de 2 días en iniciarse,
y se han dado sobre todo en el interior del país. Al momento, amigos y amigas de México, nosotros estamos llorando la muerte de al menos 25 peruanos. Sí. 5 peruanos que han perdido la vida en estas protestas, muchos de ellos con disparos de bala al cuerpo. Y esto se da luego de que el gobierno de la señora Dina Boluarte pues declare este estado de emergencia nacional y con ello decida enviar a las Fuerzas Armadas, efectivos del Ejército a las calles a reprimir, contener estas manifestaciones. Y es en el marco pues de estos enfrentamientos que finalmente se dan entre manifestantes y las fuerzas del orden que 25 personas resultan muertas, ¿no? O sea, resultan muertas. Han habido actos vandálicos, han habido hechos de violencia de parte de quienes serían supuestos manifestantes. Sí, eso es algo que no podemos negar. Se han quemado, por ejemplo, plantas de producción de leche, se ha tomado aeropuertos, se ha quemado comisarías, instituciones de la Fiscalía también, pero por el otro lado hay miles de peruanos que protestaban, digamos, en el marco de lo que es el derecho a la protesta y que también fueron, pues, reprimidos. Hay personas que murieron en la puerta de su casa, compañeros, mientras intentaban, pues, auxiliar a los heridos de estos enfrentamientos. Entonces es una situación muy penosa por la que vivimos y por la que pasamos ahora todos los peruanos. Ya hay una comisión de la Corte Internacional de Derechos Humanos investigando estos casos acá en el Perú. El día de hoy ha estado reunido con representantes del Ejecutivo, del Gobierno y también del Parlamento. Esperamos pues que finalmente las familias de quienes son las víctimas finalmente de estas protestas o de estas reacciones, será la justicia la que tendrá que determinar finalmente quiénes son los responsables o causantes de estas muertes, pero definitivamente lo que las familias y muchos de los manifestantes pues solicitan es esto, es justicia, es reparación, es que se diga responsabilidades respecto a quienes dieron las órdenes, o en todo caso en el marco de que hubo esta violencia tan fuerte desatada, por un lado por parte de los manifestantes, pero también una represión muy dura por parte de las fuerzas del orden. Cintia, desgraciadamente pues el tiempo vuela en televisión, ya estamos encima para llegar a la pausa. Agradecerte, mandarle un abrazo a nuestros hermanos peruanos, por supuesto a ti. Y nada más algo bien breve, entonces, 2 cositas. Solo México y Perú han tenido esta postura que calificaron de intromisión, algunas voces allá en Perú. Y entonces lo de la reyerta, las protestas, por ahora está tranquilo, por ahora está esto, pues, digamos, al menos no tan convulso, cercano a las fiestas navideñas. Mira, ha habido una desescalada significativa en las protestas, sobre todo en el interior del país y también en Lima. Hay que decir que las mayores manifestaciones se dieron en regiones del sur, tierra sur del Perú, como son Ayacucho, el mismo Cusco, incluso muy cerca de Machu Picchu, Puno, Arequipa. Al momento las protestas, las manifestaciones han desescalado, pero el día de hoy se reportaron nuevas manifestaciones. Esperemos que estas pues no alcancen niveles de violencia como las que se han dado en los últimos días. Y también decir solamente rápidamente que ayer el Congreso pues aprobó el adelanto de elecciones generales para el año 2024, que era una de las principales demandas de este Congreso, con lo cual, de estas manifestaciones, con lo cual Dina Boluarte y también el Congreso pues dejarían el cargo. Sin embargo, lo que la población pedía es el adelanto de elecciones para el 2023, así que vamos a esperar cuál es la respuesta de la ciudadanía, pero lo que todos pedimos en el Perú, amigos, es que no hayan más muertes, no más sangre derramada, no más caos, sino la paz y que el diálogo prime para solucionar estos conflictos. Gracias, Cintia Isabel Malpartida, que es reportera en TV Perú. Hasta la próxima, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, muy amable, gracias a usted. Y el tiempo es un verdugo implacable, así que vámonos a la pausa porque si no, ahorita me jalan las orejas. Volvemos. Estás viendo Señal Informativa, emisión vespertina. Ser Directo es darte la palabra para escuchar tus denuncias. Ser Directo es darte respuesta a tus peticiones y problemas de la voz de expertos y funcionarios. Ser Directo es tener una línea abierta y permanente para escucharte a través de un periodismo